quisiera agradecer al equipo de Estímulos y especialmente a Fernando y Alberto que hayan accedido a compartir esta ponencia con todos nosotros. En este caso recuerdo cuando estábamos comentando con Fernando un tema que podía ser interesante para esta asamblea y me propuso hablar sobre el nuevo convenio sobre violencia y acoso que va a salir perteneciente a la OIT. Entonces, la ponencia de hoy lleva el título OIT Convenio 190 sobre la violencia y el acoso. Corre a cargo de Fernando Toledano, licenciado en Psicología, máster en Metodología de las Ciencias del Comportamiento y de la Salud, máster en Dirección de Recursos Humanos y técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales, especialista en Ergonomía y Psicosociología aplicada. Más de 20 años de experiencia centrando su actividad profesional en el ámbito de la prevención de riesgos psicosociales, implantación y desarrollando modelos de gestión y metodologías de actuación en distintas organizaciones. Actualmente dirige proyectos para la mejora de la calidad de vida en el trabajo de cara a la prevención de daños asociados al estrés, fatiga y exposición a la violencia de origen laboral. Fernando, muchas gracias y cuando quieras. ¿Me escucháis ahora? Muchas gracias, Jordi. Muchas gracias a Coasic también por confiar en nosotros, para exponeros un tema que va a tener, desde mi punto de vista, bastante repercusión, que es este convenio 190. No sé si probablemente ya lo habéis oído o lo conocéis o tenéis alguna referencia. Un poco el objetivo de la charla de hoy es, no tanto describir el convenio, que lo vamos a hacer, sino más bien ver su repercusión y veréis que va a tener un alcance importante, sobre todo por la situación inicial de la que partimos en España en cuanto a lo que es la gestión de la seguridad y salud relacionada con la violencia y el acoso particularmente, ¿no? Y cómo se ha desarrollado. De hecho, el convenio ya tiene un par de años, porque el convenio salió en el año 2019. Lo que pasa que está de más en actualidad por una noticia de la semana pasada, porque la semana pasada se consignó en el Congreso ya. Con lo cual, un poco la novedad también de esta charla, y que está de plena actualidad, es que eso que esperábamos todos, que era la ratificación, oficialmente ya se ha producido esta última semana. Bueno, voy a ir pasando. Para ver la repercusión, como decía, antes de ver o describiros qué es el convenio, por qué este convenio, cómo se va a incorporar al derecho español, yo creo que es más, o le vamos a dar más valor a la exposición si vemos dónde estamos. Evidentemente, para ver dónde estamos, tampoco voy a explayarme en toda la descripción del derecho, de las normas, de toda la actualización que tenemos. Pero sí os voy a dar un dibujo muy resumido de lo que yo considero que resume, en este cuadrito que os he visto ahí, o en esas 4 casuísticas, la fragmentación en el derecho español del concepto del acoso y la violencia. Es decir, ¿cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Es decir, ¿cuál es la situación actual de la gestión de la seguridad y salud y también del marco sancionador de lo que es la violencia, la exposición a violencia y el acoso laboral? Básicamente, claro, si acudimos al derecho, si acudimos a la legislación, lo que encontramos básicamente son el cuerpo normativo común. Lo que encontramos es el Código Penal, encontramos también lo que llamamos el Estatuto de los Trabajadores. La Ley de Prevención no nos aporta nada en este tema y toda la legislación o regulación sobre seguridad y salud en el trabajo. Hay aportaciones de la Ley de Igualdad, la famosa Ley de Igualdad y los diferentes cambios que ha tenido en el tiempo. Y también encontramos disposiciones, yo diría que un poco que no esperadas de alguna ley. Por ejemplo, tengo una referencia, os lo voy a contar, pero la tengo escrita, sobre una ley que salió en el año 2000, un Real Decreto, legislativo de 5/2000, donde se definía el acoso, una ley por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones del orden social, esa es la LISOS, ¿vale? Y una ley del 62/2003 de 30 de diciembre de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Ahí aparecían también alguna referencia al acoso.
Os he hecho un pequeño resumen. Es decir, si hacemos esa primera lectura, digamos que el acoso tendría, en España, o en la situación actual de la que partimos, tendría estas 4 exponentes. Un acoso entendido como lo que podríamos llamar el acoso psicológico o mobbing, el tradicional, el más visible, el que más oímos hablar en los medios de comunicación, que vendría estado definido más bien por la alteración de un atentado a la dignidad, la creación de un entorno intimidatorio, la exposición a un trato degradante u ofensivo. Es decir, lo identifica en el derecho español lo que podemos llamar una emoción. Claro, porque yo os pregunto, ¿qué es? Es decir, puede parecer de sentido común que es una falta de trato digno, pero claro, esto queda sujeto a una gran interpretación. Otra forma de entender el acoso, si hacemos toda esta extrapolación legislativa, sería el acoso entenderlo como un acto de discriminación, no como una exposición, digamos, a un trato directamente indigno, sino que podamos ser discriminados, como veis ahí, por nuestra raza, por nuestra etnia, la religión, las convicciones, la discapacidad o incluso el género. De hecho, desde esta perspectiva, el acoso por razón de género sería un acoso por discriminación. Luego tenemos una especificidad del acoso en el derecho español, que es el acoso sexual. Pero fijaros que está igual definido que el acoso psicológico. Es decir, para entender el acoso sexual tenemos una serie de ofensas que pueden ser verbales o físicas, eso es el añadido en la especificidad, pero mediríamos el acoso por el atentado a la dignidad, a la intimidad, el haber creado un trato degradante u ofensivo a la persona a la que estamos emitiendo ese tipo de comportamientos. Y luego nos quedaría también, fijaros, si hacemos esa lectura global y os hago un resumen muy escueto de esto, tendríamos un cuarto tipo de acoso, que es el acoso por persecución y vigilancia. Es decir, no lo veo muy bien, dejadme que lo lea aquí. Pues, por ejemplo, sería el acoso que se produce cuando una persona pues, hace un comportamiento de cercanía, de interacción, de comunicación con una persona, aunque ésta no quiera. Es decir, buscar tu proximidad. Aquí incluso habría un subtipo de acoso que también se incorpora al derecho español, que es el acoso inmobiliario. Es decir, cómo podemos hacer acciones o comportamientos a una persona para conseguir una determinada consecuencia y abandone la vivienda. Bueno, pues ese es el marco actual, ¿no? Claro, ¿a dónde ha llevado este marco actual? Como veis, tiene un componente de fragmentación del término. Directamente, algunas normas hablan de acoso, otras simplemente hablan de trato indigno o degradante, y además es algo recurrente en el derecho español. Es decir, encontrar que el acoso está relacionado con una exposición a una falta de trato digno, intimidatorio, degradante u ofensivo, suele ser unas palabras armónicas que encontramos dentro del derecho. Así es como el legislador lo ha hecho en España. Claro, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? Pues que básicamente el problema del acoso ha sido su interpretación normativa. Es decir, ha dado primero un problema de cómo gestionamos el acoso dentro de las empresas y la violencia, ¿vale? Hablamos mucho más de acoso que de violencia. ¿Por qué? Porque se tipifica un delito, porque hay un régimen sancionador muy potente alrededor de una figura jurídica que es donde se ha construido este término. Claro, ¿cuál es el problema de la jurisprudencia? El problema de la jurisprudencia es que no ha conseguido unificar doctrina. Es decir, es tan disperso el ámbito de interpretación del acoso en los tribunales que la propia Inspección de Trabajo, en su último criterio técnico sobre actuaciones de la Inspección de Trabajo en riesgos psicosociales, del año 2021, muy reciente, deja vigente el antiguo criterio técnico sobre acoso y violencia en el trabajo, el criterio técnico 69/2009, porque considera que no hay actualmente un concepto unificado de acoso en el trabajo. Y nos avisa en el propio criterio técnico que muy probablemente en España se aplique y se ratifique el convenio 190, lo podéis consultar. Esa es la primera referencia directa que tenemos de un organismo de la administración pública, donde ya nos va avisando que el convenio 190 lo va a cambiar, no sé si todo, pero bastante. Antes de presentaros, y seguramente ya lo sabéis, muchos de vosotros, y lo conocéis, incluso estaréis más al tanto incluso que yo, os voy a comentar un poco qué es un convenio de la OIT.
¿Qué significa esto? Como veis ahí, pues bueno, básicamente un convenio de la OIT es un tratado internacional, pero que conlleva legalmente una vinculación del Estado miembro. Es decir, su ratificación del convenio va a conllevar directamente ya un deber de legislar. Con lo cual no es simplemente una recomendación o una guía. Sí, queda a voluntad de los Estados miembros ratificarlo o no, pero en un momento en que se ratifique conlleva una vinculación, una serie de acciones que hay que hacer. Un convenio, un objetivo de un convenio de la OIT históricamente, y hay convenios muy antiguos, creo recordar que el convenio más antiguo ratificado por España precisamente es de trabajo forzoso y, si no me equivoco, del año 1929, no estamos hablando de que esto no tenga ya una cultura importante. Pues básicamente lo que ha dirigido la OIT, este tipo de recomendaciones y convenios, es a la mejora de las condiciones laborales, en cualquier ámbito. Y cada vez más, y a nivel internacional, lo que se busca es una armonización de las legislaciones, es decir, tener un impacto no simplemente local, sino conseguir una influencia, digamos, global también, ¿no? Bien, como os decía, no es simplemente una recomendación. El convenio, una vez que el Estado miembro da un paso adelante, va a haber una repercusión en la legislación. Ya os he contado un poco cuál es el panorama inicial. Vamos a ver o intentar entender a través de la lectura del convenio a dónde nos puede llevar esto. Fijaros que la gran noticia, digamos, antes de este encuentro que tenemos hoy, pues es que el convenio se ha consignado ya en el Congreso. De hecho, vino el presidente de la Organización Internacional del Trabajo la semana pasada. Ahí veis la foto con la ministra. Esto es una nota de presidencia del Gobierno, y se consignó. O sea, esto va a ir al Congreso ya. Es decir, y este paso ya se ha dado. Si es verdad que había habido una vinculación previa, se había aceptado la norma, pero claro, el alcance ya es muy inmediato. Lo que estábamos esperando pues se ha dado un pasito más, ¿vale? Esto ha ocurrido también en Francia y hay algunos países que ya también han, sobre todo en Iberoamérica, creo recordar que Uruguay, Argentina y no sé si Ecuador, ahora dudo de... Pero bueno, algún país más ha dado el paso este también. Bueno, me vais a perdonar porque hay mucha letrita en la presentación, porque la idea no es leeros el convenio que vosotros mismos podéis consultar, sino ver un poco, entender la naturaleza del convenio y lo que pretende. Y además, la última parte, también reflexionaré sobre lo que os vamos a intentar prever hacia dónde nos lleva esto, ¿no? Porque lo que sí es verdad, que lo que yo creo, en términos generales, lo que va a llevar es a una revisión normativa sobre este tema en el derecho español. Y evidentemente va a acabar, o va a intentar acabar, no sé, o si vamos a empezar otra nueva era de interpretación también o de dificultades normativas a partir. Pero evidentemente va a ser un punto y aparte de lo que tenemos hasta ahora. En primer lugar, lo que tenemos es una nueva conceptualización del término. Fijaros. Voy a utilizar la presentación que la tengo aquí, porque para mí es más cómodo. Fijaros, hasta ahora, como habéis visto, la terminología, o lo que veíamos a nivel de conceptualización, estaba bastante fragmentado. Fijaros que una de las cosas llamativas del convenio, y lo voy a leer casi textual, primero homologa el término violencia y acoso. Esto es muy importante. Lo tiene ligado automáticamente. No nos está hablando de violencia psicológica o violencia física de momento, ¿vale? Es decir, lo homologa como, sí, probablemente el acoso sigue siendo un caso particular, pero, como veis, ya de principio lo que nos da es una vertiente unitaria, unificadora del término, ¿no? Como veis ahí, lo más llamativo, y por eso lo he sombreado, es que se refiere a comportamientos y prácticas inaceptables. Esta es la primera característica para mí importante, es decir, el foco de atención de cualquier política de seguridad y salud o política sancionadora se va a centrar en el comportamiento. Y fijaros en un concepto que aparece totalmente novedoso, que es el concepto de inaceptabilidad. Fijaros que en el derecho español partimos de una interpretación de trato degradante. Aquí no nos vamos a centrar en las emociones, no sé si lo estáis viendo, o en cómo se siente la gente. Lo que nos vamos a centrar es en el comportamiento, pero evidentemente habrá que definir qué es inaceptable o no aceptable. Esta va a ser la base de toda gestión. También, como veis ahí, incluye no solamente los hechos o comportamientos, digamos, declarados, sino también las amenazas
veladas o no, de realizar esos comportamientos. Como veis ahí, ya sea que se manifiesten de una sola vez o de manera repetida, interesante. No parece que la frecuencia y la duración de los comportamientos sea tan importante como la que se le ha dado en el derecho español hasta ahora. Es decir, ya nos está diciendo que no es tan importante, que la exposición a violencia en sí misma es inaceptable, con independencia de su frecuencia, o por lo menos no nos limita esta interpretación en el término. Si seguimos avanzando, y además lo que busca ese comportamiento es que causan un daño. Con lo cual tenemos los dos términos del nuevo nivel de análisis, es decir, tenemos comportamientos y daños. Y además nos establece 4 tipos de daños. Los daños físicos, entiendo que tienen la misma interpretación histórica. Los daños psicológicos, tampoco creo que esto sea una gran revolución, tal como se ha estado haciendo hasta ahora. Pero fijaros, incluyen daños sexuales y económicos. Entiendo que, no sé cómo surgirá esto, cómo se podrá articular, pero entiendo que el daño económico, por ejemplo, lo podremos valorar a través de las pérdidas que provoquen este tipo de comportamientos. Y además, como veis, y hace ya esta especificidad muy importante, incluye la violencia y el acoso por razón de género. Es decir, nos está definiendo el acoso por razón de género, ya no desde el punto de vista discriminatorio que os he contado antes, sino que lo unifica dentro del concepto. Porque lo que le va a dar el convenio, y es una de las grandes características del convenio, es la perspectiva de género que va a tener toda la norma. Y a partir de esta definición de violencia y acoso por razón de género, lo que se dice en la siguiente definición es que el acoso sexual es un subtipo de acoso por razón de género, con lo cual veis cómo va articulando toda la conceptualización. Es decir, recoge lo que hemos visto antes, pero unifica todo en un mismo término. Todo es violencia y acoso. No existe esa especificidad, no existen áreas especializadas, sino que existen formas en las que se va mostrando este problema. No sé hasta qué hora tenemos, Jordi, no sé a qué hora ha empezado. Yo diría que más o menos debemos llegar hasta las 18:40, 45. Vale, tenemos tiempo entonces. Bueno, otra de las características del convenio es el ámbito de aplicación. Y lo que os he puesto ahí os lo he llamado una aproximación inclusiva. Lo digo porque es un alcance, la aplicación del convenio en ámbito nacional y en el ámbito laboral, ciertamente muy inclusiva, porque como veis ahí, no solamente afectará a trabajadores asalariados, sino a cualquier otro tipo de relación contractual dentro de la empresa, e incluso si no la hubiese. Es decir, lo que pretende el convenio a nivel internacional es una sensibilización a todos los niveles de todas las formas de trabajo o de actividad económica que se puedan desarrollar. Incluso aquellas, digamos, por ejemplo, incluso podría llegar al alcance a eso que llamamos la economía sumergida, o cualquier otro tipo de actividad laboral, ¿vale?, donde se pueda estar dando algún tipo de comportamiento de este tipo que acabamos de definir. Como veis ahí, he puesto algunos ejemplos. Pues, por ejemplo, dentro de la empresa puede haber personas en formación, aprendices, becarios, trabajadores en proceso de despido o recientemente despedidos, personas en busca de empleo, personas que pasan por el trabajo y que no tienen una relación directamente laboral con nosotros. Bueno, pues la norma está diciendo que el legislador tiene que contemplar esto. Perdón, estoy muy cerca. Perdonad. Además, como digo, es muy inclusivo porque abarca todos los sectores. Es decir, lo que nos dice es que no podemos dejar a nadie fuera. Sector privado, sector público. Es decir, tampoco va a haber una diferencia, debe haber una diferencia en la legislación entre sectores, tipos de actividad, áreas urbanas o rurales, como estamos viendo ahí. Y además, fijaros, una cosa muy novedosa del convenio, también incide en que el trabajo ya no se da en el centro físico de trabajo. Es decir, un hecho determinante también, tradicionalmente, en la investigación del acoso o de su gestión, era que se diese en el trabajo, ¿no?, que se diese en una relación laboral. Claro, ahora sabemos que la relación laboral es muy flexible. Podemos sufrir acoso en un aeropuerto. Podemos sufrir acoso a través de las redes, podemos sufrir acoso a través de los medios digitales, ¿no? Estamos en un nuevo mundo y en una nueva proyección. Igualmente, otro principio importante del convenio
son sus ejes fundamentales en los que se apoya. El primero, como veis ahí, es legislar. Con lo cual, esta rectificación lo que va a llevar es a una reforma legislativa y, además, a una revisión de todo lo que hay. Quiero decir, yo, por ejemplo, una de las cosas que hago en Stimulus es formar a comisiones de investigación de acoso. Hacemos unas formaciones de habilidades, de interpretación normativa, de interpretación del comportamiento humano. Bueno, pues ese curso ya probablemente en 15 días no me valga. Todo esto que estamos haciendo, que hemos hecho hasta ahora, vamos a tener que revisarlo. Esto es un alcance importante, desde mi punto de vista. También, ¿qué se nos pide? Pues se nos pide velar pues, para que se vertebren las políticas, no simplemente legislar, sino que se va a pedir a los Estados miembros que vertebren políticas. Ahora veremos en la recomendación que acompaña al convenio cómo nos dan algunos ejemplos. Igualmente, establecer estrategias integrales, es decir, como estos planes que se hacen en las administraciones públicas, ¿no? Igual que hace poco se aprobó el último plan o estrategia sobre salud mental en España, ¿verdad? Pues sería vertebrar, seguramente lo que le acompaña a esta reforma legislativa, pues sea un plan integral de gestión de la violencia y el acoso. Igualmente, lo que se le exige a los Estados miembros son mecanismos de control, no simplemente legislar, sino que haya algún tipo de mecanismo de control para verificar que esta legislación está siendo eficaz. Y esto también es un aspecto fundamental del convenio. Es decir, tiene que haber algún tipo de aplicación o de seguimiento de lo que está ocurriendo y si estamos consiguiendo llegar al objetivo, ¿no? También, fijaros, porque hasta ahora, como estáis viendo, tiene todo un carácter, bueno, de momento estamos vertebrando lo que sería la norma, también prever las vías de recurso y reparación de las víctimas y qué medidas de apoyo las podemos dar. Es decir, como veis, ya no desde un punto de vista sancionador, como siempre me he visto el acoso, porque ahora comentaremos y podremos debatir de por qué hemos llegado a esta visión o no, ¿no? Evidentemente, prever sanciones. Y esto también va a afectar, como decía antes, pues bueno, en la LISOS, en la propia regulación de infracciones laborales, ¿no? Pues está prevista una serie de sanciones que están ligadas al acoso, particularmente también al acoso sexual. Esto probablemente también tenga una revisión. Una revisión en cuanto también a cómo se cuantifica este tipo de sanciones. Pero igualmente a los Estados miembros se les pide no solamente legislar, se les pide desarrollar herramientas, orientaciones, hacer actividades de educación y de formación, tanto a la población en general, pero también a crear especialistas de esta materia. Es decir, esto lo que se busca es el mayor alcance, no simplemente sacar una ley, ¿no?, que cree un derecho y unas garantías, sino lo que se busca es una cierta efectividad. Es un poco lo que trasluce la norma, ¿no?, o el convenio. E igualmente, pues vertebrar, pues como vemos ahí, aquí se habla de medios de inspección, porque está sacado literalmente del convenio. Pues bueno, habilitar la inspección de trabajo o a otros organismos competentes de tal manera que se sientan competentes para investigar estos temas y para que puedan actuar dentro de las vías de recurso y de denuncia que puedan haber, ¿vale? Bueno, otro eje importante, bueno, siguiendo con los principios fundamentales, aunque de una manera complementaria a lo que os acabo de decir, claro, ¿qué es lo que nos pide el convenio? Pues que exista lo que yo he llamado una coherencia con otro tipo de disposiciones. Es decir, lo que no parece muy lógico es que un Estado miembro de la OIT ratifique este convenio y no haya ratificado otros, ¿no? Se nos pide una cierta coherencia. Es decir, no parece muy coherente, pues, por ejemplo, que un país ratifique este convenio y no haya ratificado el convenio de trabajo forzoso, el de prohibición del trabajo infantil u otros convenios relacionados con la discriminación, ¿no? Y además, identificar colectivos vulnerables. Es decir, dentro de los Estados miembros se buscará aquellos colectivos o habrá políticas vertebradas sobre determinados colectivos a los que podemos considerar pues, más vulnerables. Puede ser por una cuestión de género, puede ser por cuestiones de productividad o de colectivos especialmente que podamos pensar dentro de las administraciones, dentro de ese estudio, de que puedan estar más expuestas a estas situaciones. Y aquí viene, pues yo creo que la parte que a las empresas es la parte que nos toca, porque de momento estamos hablando de principios generales que tienen que vertebrar las administraciones públicas, ¿no?, los estados miembros, ¿vale?
Fijaros que el principio general, y hablo de obligación de protección y prevención, es decir, estas son las reglas que nos van a afectar. Hombre, hay un principio general, que es, como decía antes, el deber de legislar, es decir, va a haber regulación, es decir, esto va a afectarnos y va a haber un cambio normativo. Además, como decía antes, hay un deber de identificación de colectivos vulnerables y vertebrar campañas activas y eficaces para prever la violencia y el acoso en esos niveles. Y, como veis ahí os pongo un ejemplo, esto que se llama trabajadores de la economía informal. Sí, esto, daros cuenta que la guía lo que intenta es homogeneizar la aplicación de la norma en países donde el nivel de garantías y de desarrollo legislativo no es como el de España. Es decir, estamos hablando de países que están muy alejados de nosotros en cuanto a nivel de desarrollo y garantías, ¿no? Entonces, lo que intenta es armonizar la norma, ¿no? Pues bueno, la parte que nos toca es la exigencia a los empleadores, a las empresas. ¿Qué tenemos que hacer las empresas? No es una gran revolución, os va a sonar, porque es básicamente lo que se nos pide es lo mismo que se pide a la gestión de cualquier otro riesgo, pero sí nos está diciendo que hay una especialización en la gestión y la seguridad de salud de este riesgo. Es decir, ¿qué se nos pide? Primero, adoptar y aplicar de forma participativa, como todo lo que se hace en seguridad y salud en el trabajo, una política en el lugar de trabajo relativa específicamente a violencia y acoso. Es decir, igual que se nos pidió en la ley esta de trabajo a distancia una política, ¿verdad?, de desconexión digital, pues probablemente esto se regule de alguna manera. Igualmente, tener en cuenta la violencia y el acoso, así como los riesgos psicosociales asociados, que aquí ya aparece la guinda de los riesgos psicosociales, en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Bueno, tenemos riesgos psicosociales, hay una gestión de riesgos psicosociales, todo parece que lo lógico sea que se integre a través de ese trabajo de gestión que estamos haciendo. Igualmente, identificar peligros y evaluar los riesgos de violencia y acoso. Esto es una evaluación de riesgos, lo que se nos pide, y como veis la norma tiene un carácter muy preventivo, no sancionador, como la cultura que hemos creado desde la lectura de dónde venimos, ¿verdad? El acoso lo tratamos como un delito, como una aclaración de hechos y con la aplicación de un régimen sancionador, pero rara vez se ha planteado como una gestión de la seguridad y salud en el trabajo, como una prevención del acoso, sino que actuamos reactivamente cuando el acoso se ha producido. Aquí se nos está pidiendo que actuemos a la inversa. Vendría, por poner un ejemplo fácil o sencillo, sería pues homologarlo, el acoso, una situación de violencia, a un incidente como puede ser un accidente de trabajo con daños o sin daños. Es un incidente que podemos trabajar, es un indicador, es algo que podemos seguir y nuestro objetivo es que haya, igual que buscamos que haya accidentes cero o daños del trabajo cero en el trabajo, pues que haya acoso cero en el trabajo. Es esa, darle la vuelta a este tipo de gestión. Y el último eje, digamos, o exigencia a los empleadores, dentro de estos 4 ejes, es informar y capacitar acerca de los riesgos. Como estáis viendo, lo que se nos está pidiendo es una gestión integral y específica de la violencia y el acoso. Nada raro que no estemos haciendo con otro riesgo, pero nos tenemos que focalizar a esta materia. Y bueno, como veis ahí, pues habla también de medidas de prevención y protección correspondientes, es decir, información, sensibilización, formación sobre estos riesgos y además algo, porque sé que al final pues bueno, no es como un riesgo convencional o otro tipo de riesgo que va a conllevar una especialización o va a conllevar unas medidas diferentes, pero bueno, me adelanto y yo os diría que al final es trabajar en la cultura relacional de la empresa. Igual que hablamos dentro del ámbito de la seguridad y salud, hablamos de cultura preventiva, pues es integrar una cultura desde el respeto y de la tolerancia cero a determinados comportamientos. Esto es lo que se nos está pidiendo de manera muy sencilla. Ahora, si queréis, hablamos de qué tipo de incompatibilidades y a veces conflictos de intereses creamos los propios técnicos, especialistas de seguridad y salud, letrados, interpretación normativa o la propia inspección de trabajo para que todo se líe más, ¿no? Pero, en principio, el objetivo yo no lo veo tan complicado. ¿Y qué obligaciones adquieren? Obligaciones, en términos generales, sobre el control y aplicación de vías de recursos y participación. Es decir, ¿qué obligaciones debemos de tener o aplicar de alguna manera para dar esta garantía, ¿no? Es decir, lo que prevé la norma no es simplemente, como veis, es una redefinición y reconceptualización de los términos. Hasta ahora, casi lo que he expuesto es que va a haber una gestión integral de la violencia y del acoso, lo que se nos pide, no particularizarla. En tercer lugar, lo que se nos pide es
imponer un carácter eminentemente preventivo, no sancionador, es decir, sí prever que tiene que haber sanciones, pero o enfocarlo a que no ocurra el acoso, no a qué hacemos cuando tenemos casos de acoso, y luego pues a habilitar unas vías de recurso y de participación, es decir, unas vías donde, pues, oye, si estamos expuestos a este tipo de riesgo laboral, si estamos expuestos a este tipo de amenaza, pues podamos tener algún tipo de vía pues, para establecer una denuncia, ser asistidos, buscar apoyo, buscar a alguien que nos ayude, ¿vale? Bien, pues ¿qué obligaciones asumimos de cara a garantizar estas vías de recurso? Primero, como decíamos antes, no se nos pide a los Estados miembros simplemente legislar, sino que tiene que haber un seguimiento y control de la aplicación de la legislación. Esto es muy importante, lo vemos sobre todo en todas las leyes que intentan regular o intervenir en la violencia, pues por ejemplo en la violencia doméstica tendríamos un ejemplo, ¿no? Es decir, tenemos leyes, tenemos garantías, tenemos formas de proceder, pero el discurso que hay en la sociedad, ¿verdad?, es si esto es útil, no es útil, si llegamos, no llegamos. Es decir, es fácil crear un derecho o no, o puede ser muy difícil crear un derecho, pero también es verdad que luego las leyes deben ser revisadas en cuanto a su utilidad y si realmente tienen impacto en la sociedad, ¿no? Igualmente, como decíamos antes, hay que garantizar de una manera sencilla el acceso a vías de recurso y reparación, ¿vale? Como veis, habla de, bueno, quizás aquí es un exceso de seguridad, ¿no? Habla de vías de recurso apropiadas. Bueno, yo me quedaría con eficaces. Es decir, las cosas, hacer una selección, un modelo de mejora continua, y esto lo podéis también aplicar a nivel de organización, ¿vale? Es verdad que esto es una responsabilidad del Estado miembro, pero ir anotando como unos mecanismos también para preparar vuestros protocolos de asistencia en caso de exposición de acoso, ahora mismo. Porque una de las cosas que van a venir es que todos esos protocolos que probablemente tenéis aprobados en vuestras empresas también hay que amoldarlos a este nuevo requisito. Con lo cual, toca revisar todos vuestros protocolos de investigación. Muy importante, y esto va a tener un alcance también en la práctica, sobre todo en el ámbito sancionador, porque pone especial atención la norma en la protección de la privacidad y la confidencialidad de las personas. Esto lo digo porque por experiencia y conociendo muchísimos protocolos de empresas diferentes, esto hay una gran variabilidad de aplicación, hasta el punto donde en algunas empresas se puede llegar a aceptar denuncias totalmente anónimas y en otra empresa tener un criterio totalmente diferente, ¿no? Bueno, en este caso esto va a dar conflicto, ¿no? Porque hasta qué punto podemos mantener la confidencialidad de alguien en una gestión preventiva o sancionadora, ¿no? Hasta qué punto podemos contener que alguien sepa que fulanito, menganito, le ha pasado esto, que fulanito ha hecho esto o no ha hecho esto, ¿no? ¿De qué manera podemos garantizar esta privacidad? Y como está ocurriendo ahora, por ejemplo, en la aplicación de las normativas de protección de datos personales en las empresas, tenemos empresas que ante cualquier cosita nos piden unos estándares tremendos y súper rígidos y en otras mucho más flexibles. Pues con esto de la confidencialidad veo que va a pasar un poco lo mismo, ¿no? Y va a ser un eje, yo creo, bastante conflictivo. Como decía antes, obligatorio prever sanciones a todos los niveles. Es decir, un comportamiento inaceptable es un comportamiento inaceptable. Ahora abriremos un debate. Un comportamiento inaceptable puede ser inaceptable y no ser delito. Y esto es también una de las razones por la que hemos llegado aquí o partimos de esta situación, ¿no? Normalmente en las empresas hay un enfoque de relaciones laborales que no va mucho más allá de lo que no sea delito, no. Esto también, verlo desde una aproximación jurídica al acoso, creo que ha evitado hacer una gestión de la seguridad y salud integral de este tema. Obviamente, considerar la perspectiva de género siempre. Este convenio tiene una perspectiva de género. Es decir, cualquier acto de discriminación, ya sea a la mujer o a otro tipo de concepto de género, es decir, no tiene por qué ser simplemente a la mujer, está directamente orientado a él. Y además con una gran importancia del acoso por razón de género y sexual. O sea, quiero decir, está homologando a todos los niveles. No está hablando de acoso psicológico por encima de esa realidad. Las está todos igualando como si fuese un mismo fenómeno, eso sí, pero sí se está identificando un colectivo vulnerable en la propia norma. Fijaros que es una obligación en este caso del Estado miembro, reconocer los efectos de la violencia doméstica también. Fijaros el alcance que os decía antes de la norma, cómo va más allá del propiamente laboral, entendido el acoso como un fenómeno que hasta ahora en la legislación española se entendía como algo que ocurría en el trabajo.
Bueno, pues esto va a trascender también. Fijaros, no me quiero enrollar mucho más, pero bueno, como veis ahí, garantizar el derecho a alejarse de una situación de trabajo, es decir, también tenemos que crear unas garantías. Imaginaos que mañana pues una persona está sufriendo esto, ¿no? Pues ya está previendo el convenio y está advirtiendo al legislador de que debe prever unas garantías, incluso de alejamiento de donde vienen los comportamientos inaceptables. Esto puede ser, pues bien, una suspensión temporal del contrato de trabajo, es decir, que lo que está buscando es la eficacia, la máxima eficacia y, sobre todo, solventar en la práctica lo que ocurre cuando surgen estos casos, que en cada empresa es un mundo. Es decir, los recorridos y los enfoques en cada empresa, ya os digo, es de una gran variabilidad e interpretación. Y preparar a la Inspección de Trabajo u otras autoridades pertinentes, es decir, que va a contar la norma con la actuación inmediata de la Inspección de Trabajo, es decir, la está habilitando casi, y la menciona varias veces, como el órgano no sancionador, pero sí que pueda intervenir a cualquier nivel, ¿no? Articulándonos. O sea, lo que prevé es que tenemos que formar a este tipo de profesionales, ¿no? De administración o órgano de la Administración del Estado. Acompaña a la... Porque, bueno, fijaros, os he hecho un resumen bastante exhaustivo. Fijaros, yo me quedaría ahora, si os hiciese un resumen de la norma, destacaría, sobre todo, su aspecto unificador del fenómeno de la violencia, el hecho de que nos pide hacer una gestión integral de la violencia, es decir, no particularizarla, no huir de un régimen sancionador, aunque lo incluye, es decir, darle una perspectiva de prevención y entenderlo como un objetivo de la gestión de la seguridad y salud, y establecer un sistema de garantías, de vías de denuncia y de reparación. Fijaros, de reparación. Es decir, no es simplemente que tengamos un protocolo de acoso donde tengamos unas garantías para hacer una vía de denuncia o de una reclamación de cualquier cosa, sino que además tengamos una asistencia, una ayuda por parte de la organización desde un carácter puramente preventivo y de mantenimiento de la salud, de protección de la salud. Al convenio, en su publicación en el año 2009, le acompañaba una recomendación, la recomendación 206, que venía directamente ligada al desarrollo. Básicamente lo podéis consultar, porque es un documento abierto, podéis leer, es un documento que no quiero marear un poco con todos los requisitos que trae, pero bueno, lo podéis utilizar más bien como una guía o un aumento extensivo, porque viene a decir lo mismo, la recomendación. Fijaros, voy muy rápido, porque básicamente esta recomendación recoge 4 principios fundamentales que están en el convenio. El primero, y esto ya os va a sonar, es el enfoque inclusivo, es decir, incluir todos los tipos de violencia y acoso, unificarlos dentro de una misma gestión, darle un gran carácter de perspectiva de género, vuelvo a repetirlo, el convenio tiene un gran carácter de perspectiva de género, es decir, y esto también va a ser otra de las grandes repercusiones, vamos a tener que unificar dentro de la gestión de las empresas diferentes áreas que están a veces relacionadas, a veces no. Las comisiones de igualdad ya existen en las empresas. Hay empresas donde se está investigando el acoso sexual en un órgano de investigación, por ejemplo, de gestión, y a lo mejor el acoso psicológico se está investigando a otro nivel o por otro tipo de órgano. Bueno, esto ya va a conllevar también a una cierta organización interna dentro de la empresa. Como decíamos antes, un gran alcance, un ámbito de aplicación enorme. Esto le puede dar una complejidad a la hora de vertebrar esta norma. Como vemos aquí, bueno, a la pregunta, ¿pero tenemos que investigar lo que le ocurre en ETT? Según esta norma, sí. Es una responsabilidad directa del responsable de seguridad y salud. Y además, establecer especial atención al colectivo vulnerable, lo que os decíamos antes, un principio fundamental. Fijaros, novedad de la recomendación, la negociación colectiva como una vía de, sobre todo, vertebrar un montón de requisitos de la propia legislación. Es decir, la negociación colectiva va a ser una herramienta para vertebrar dentro de las organizaciones cómo vamos a acometer este tipo de gestión. Y, fijaros, una propia recomendación también de la 206, dejarnos ayudar por los propios instrumentos de la OIT. Es decir, otras disposiciones, otros convenios pueden ser de gran ayuda porque hacen más coherente su aplicación, lo que decíamos antes. Pues esto es como
pues no lo sé, pues como los estándares de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Es decir, aplicar un estándar muy avanzado sin haber aplicado previamente los más básicos no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, no pecar de audaces, no pecar, como muchas veces nos pasa actualmente, de modernos, o entender esta gestión también para hacer autopromoción de las empresas. Es decir, no utilizarlo simplemente como en esta empresa somos muy buenos, aquí luchamos contra el acoso, pero luego tener una actividad vacía de contenido, ¿no? O de objetivos. Bueno, simplemente por resumir, y no me quiero enrollar mucho, aunque tenemos tiempo, pero me gustaría dejar sobre todo más debates. La política, esa que comentábamos, que es una exigencia ya a empleadores, debería tener, o por lo menos ya os avanzo, que debería tener estos requisitos. Perdonad, que no los he pasado. Es decir, esa política que tenemos que tener a partir de la rectificación del convenio y que va a venir y que os va a tocar hacer, no sé si a vosotros directamente, pero alguien en vuestra empresa os recomiendo que la haga, es, primero, un compromiso de la empresa absoluto de que no se va a tolerar ningún tipo de expresión de violencia y acoso en la empresa. Esto es el primer requisito de la política. Establecer en la propia política qué programas de prevención de la violencia y el acoso y qué objetivos medibles se van a adoptar. Establecer igualmente los derechos y obligaciones tanto de los trabajadores como del empresario, del empleador. Es decir, qué garantías en este juego tenemos cada uno. Igualmente, los procedimientos de presentación de quejas de investigación, esas vías de recursos y de reclamación que decíamos antes, deben ser informadas y conocidas. Es decir, que tienen que estar acompañadas claramente de una campaña de comunicación. Una regla que no se conoce es una regla injusta. Lo digo ya. Estos son los grandes males de los protocolos estos que se hicieron de acoso laboral, ¿no? Existen, los conocen los expertos, pero no hay conocimiento de esas vías de recurso. Esas vías de recurso tienen que ser mucho más sencillas que un gran protocolo jurídico. Tiene que ser algo fácil, algo que podamos utilizar y que además dé garantías. Bueno, dar garantías al proceso sería el tercer requisito. Como veis ahí, pues buscar que se hagan las cosas, no iniciar un procedimiento de investigación y que se nos quede aparcado todo esto, o diluirlo, ¿no? O simplemente dar una respuesta jurídica. Sabemos que detrás de una denuncia de acoso ya hay víctimas. Y sabemos que ante cualquier resolución de esa denuncia va a haber conflicto y va a seguir perviviendo en el tiempo. Y lo vamos a tener en la empresa. Es decir, entender que la gestión del acoso es simplemente dar una respuesta a un papel, a decir sí, no, lo hemos visto, lo hemos demostrado, no va a acabar con la conflictividad ni va a acabar con el daño a la salud. Garantizar el derecho de las personas a la privacidad y la confidencialidad. A mí esto me parece, ya os digo, yo os avanzo, lo que va a dar más problemas, ¿vale? Porque no sé hasta qué punto podemos, dentro de una gestión transparente, poder contener toda la información. Definir esas medidas de protección de denunciantes, víctimas, testigos, lo que decíamos antes, evitar las represalias, las victimizaciones, ¿no? Tener un ámbito de garantías de poder aplicar esto. Y en la evaluación de riesgos, pues evidentemente, pues incluir estos peligros, estos riesgos. Es decir, de alguna manera, fijaros cómo se pone de relevancia la evaluación de riesgos psicosociales. Es decir, bueno, ya sabemos la interpretación de la Inspección de Trabajo, la evaluación de riesgos psicosociales ya había que hacerla de antes. Hombre, se nos está pidiendo que la evaluación de riesgos psicosociales sea un instrumento eficaz. No que inventemos ni que lo hagamos muy complicada, sino que esté orientada a unos objetivos, ¿no? Yo siempre digo que si orientamos bien la gestión de los riesgos psicosociales, deberíamos entender que simplemente nos están pidiendo es estrés cero, violencia cero. Eso es lo que nos piden en psicosociología. Luego quizás nos hemos perdido en los métodos, en los cuestionarios, en la interpretación normativa de todo esto y metodológica, pero los indicadores son claros. Y indicadores hay. Bueno, lo que se nos está pidiendo el convenio es que la violencia, la exposición a violencia, sea un indicador psicosocial. Pero que no nos quedemos en el seguimiento de indicadores, sino que trabajemos en las causas. Se nos hacen responsables al empresario. En cuanto a cómo vertebramos esas vías de recurso y participación, y que además la propia recomendación incluye la palabra asistencia, como veis ahí, es decir, que no simplemente sean vías de comunicación de incidentes, de exposición a hechos, sino que además demos unas garantías y protejamos la salud de las personas implicadas en estos incidentes. Pues bueno, fijaros que ahí que se contempla de todo. Es decir, tenemos indemnizaciones por daño en naturaleza psicosocial o física, indemnizaciones directas,
Mecanismos de presentación de quejas y solución de conflictos deberían comprender, y también ahí os he puesto un listado exhaustivo, tal como dice el convenio. Esto no tiene por qué afectar directamente a las empresas, ¿eh? Estamos hablando de políticas generales. Pues, sobre todo, fijaros el alcance que va a tener esto. Especialización en los tribunales. Y fijaros cómo habla de, sobre todo, en acoso por razón de género. ¿Vale? Estas discusiones que tenemos ahora mismo en la sociedad sobre cómo se llevan o cómo llevan los jueces determinados casos de acoso sexual, de abuso sexual, pues esto, evidentemente, es lo que está recogiendo el convenio. Es decir, hace falta una perspectiva de género, sobre todo para tratar determinadas cosas, ¿no? Sabéis que esto ha cambiado recientemente, pues como este famoso discurso que hay sobre la revictimización de las personas que han tenido un abuso sexual, ¿no? En los propios juicios, como los propios juicios pueden ser algo agresor y ir en contra de los propios intereses de la víctima, ¿no? Bueno, simplemente, por no enrollarme demasiado, pues tener una tramitación diligente, eficiente, rápida, que además haya una asistencia y asesoramiento jurídico a los denunciantes, a las víctimas, tener guías de información, es decir, buscar una transparencia máxima e incluso, como veis ahí, fijaros lo que dice el convenio, la inversión de la carga de la prueba. Esto es un concepto de derecho, pero que en el caso de que se diese, ¿no? Es decir, por un principio de protección, poder invertir, ya sabéis que en derecho pues el que denuncia tiene que demostrarlo, pues igual aquí, en algún momento, se tiene que aplicar una inversión de este tipo de cosas, ¿no? Fijaros que también lo que se le da es un enfoque bastante positivo, ¿no? Porque lo que se busca es un cambio cultural. Y ahí se habla de rehabilitación, asesoramiento al agresor incluso. Es decir, no darle una perspectiva sancionadora, sino rehabilitar a las personas. Es decir, sabemos que en muchos casos de acoso en las empresas dependen de la cultura que tienen del comportamiento. Es decir, igual que en nuestras casas hay cosas que se toleran y en otra casa no, pues en las empresas es igual. Es decir, un comportamiento será inaceptable o no en función de cómo hemos consensuado todos cómo lo vamos a relacionar. Con lo cual, construir una cultura es compartir de forma participativa cómo nos vamos a relacionar todos aquí. Darnos un gritos o hablarnos a gritos no es un delito. Este es uno de los grandes problemas que tiene esta gestión. Ahora sabemos que es dañino. Si todos los días en una empresa nos estamos hablando a gritos, sabemos que las personas están afectadas. Bueno, la manera más rápida es reunirnos todos y decir, vamos a poner unas normas para no hablarnos a gritos. Esta es la normalización que nos está pidiendo el convenio, ¿vale? No ir detrás, no culpabilizar, no sancionar automáticamente, crear un cambio cultural. Y fijaros, lo que decíamos antes, especializar sobre todo la inspección de trabajo. Fijaros cómo la inspección de trabajo también en el convenio, aun siendo una norma internacional, está permanentemente siendo referida. Sabéis que la inspección de trabajo es el cuerpo de la Administración del Estado más sensibilizado con los riesgos psicosociales. Y si no, leeros el criterio técnico de actuaciones psicosociales, porque aunque solo sea porque es un excelente compendio de normativa alrededor de los riesgos psicosociales, es decir, que os va a servir como un documento de argumentación, también se denota que la inspección está a pie de calle y ve cosas y está muy sensibilizada por lo que le ocurre a la gente, ¿no? Bueno, un gran capítulo ya para finalizar lo que sería la recomendación es sensibilizar y formar, orientar, formar. Es decir, sabemos que están estas patas, ¿no? Antes lo hemos dicho, que es una exigencia al empleador, formación, ¿verdad? Formación en cómo podemos manejar estos riesgos, cómo podemos evitarlos, pero también cómo nosotros, y esta es una de las peculiaridades que tiene los riesgos psicosociales, todos podemos ser víctimas y todos podemos ser agresores. A veces hay que explicar también a las personas que son agresores, aunque nosotros mismos no nos demos cuenta, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que se refiere, ¿no? Crear una cultura, formar, sensibilizar, sobre todo reglas participativas, sensibilizar y formar a la ciudadanía, pero también a todas las partes intervinientes en estos temas, jueces, inspección de trabajo, los propios políticos, ¿no? Hacer una nueva cultura de cómo podemos entender la exposición a estos riesgos, ¿vale? Como veis ahí, pues probablemente también se incluyen planes de estudios para especialistas, es decir, claro que van a hacer falta especialistas. Sabéis que el tema psicosocial, tenemos una profesión, la de técnico de prevención, muy global, donde tenemos que tocar todos los palos, pero todos sabemos que esto llega a un punto que necesitamos una cierta especialización, ¿no? Pues esto es lo que se nos está invitando también. Y bueno, pues hacer promociones, en fin, hacer un tipo de intervención a todos los niveles en la sociedad, donde de alguna manera pues
abramos una nueva era sobre este tipo de cosas. Ya para cerrar, y antes de entrar en las preguntas, he hecho una pequeña... he querido hacer una pequeña resumen de lo que yo creo que van a ser, después de haberos contado de dónde venimos, hacia dónde vamos. Ahora estamos en una... La semana pasada se consignó en el Congreso el convenio, ¿no? Todavía no sabemos qué va a pasar, todavía no sabemos cómo se va a legislar, pero bueno, sí tenemos una idea clara porque no podemos contravenir estos principios. Bueno, yo diría que la primera consecuencia importante y muy importante, y ya la avanzaba, es la reconceptualización del término de acoso, ¿no? Es decir, esto va a llevar a una revisión normativa y va a llevar a una revisión normativa lenta, porque no va a ser simplemente sacar una... Esto se puede articular mañana sacando una nueva disposición legal. Pero ¿qué hacemos con todas las que existen? Eso hay que armonizarlo. Y esto hay que hacer, no va a ser fácil, evidentemente. Tenemos que armonizar. Sabéis que no podemos entrar en un principio de contradicción dentro de las propias leyes, ¿no? Bueno, lo que es evidente es que el famoso acoso moral o mobbing va a pasar al pasado, porque aquí habéis visto que en todo el convenio yo no he hablado para nada de acoso moral ni de mobbing. No se menciona en ningún momento. Esto es muy indicativo de qué realidad hemos vivido hasta ahora. Hemos estado utilizando un concepto jurídico permanentemente. Un concepto jurídico que nos provenía de la jurisprudencia y que además ni la propia jurisprudencia había unificado, reconocido por la propia Inspección de Trabajo. Claro, hemos estado dando todos palos de ciego. Pero ese fenómeno estaba ocurriendo. Bueno, quizás esta reconceptualización nos ayude o no, ya veremos. Pero evidentemente va a haber un cambio. En segundo lugar, hay una nueva perspectiva de género. Y digo nueva porque no es tampoco la tradicional que le hemos dado, sino que pone sobre la mesa unos determinados colectivos vulnerables que tenemos que gestionar dentro de un principio general, nada más. Por eso la llaman nueva. Es decir, no se trata de victimizar a nadie, se trata de hacer una especial vigilancia en colectivos vulnerables, especialmente en lo referido a acoso por razón de género, que se reconceptualiza totalmente, porque lo que os he comentado al principio de la charla, ya no podemos entender, según este convenio, el acoso por razón de género como un acoso discriminatorio por género. Hay que entenderlo de otra manera. Hay que entenderlo ya directamente como una exposición de violencia, una discriminación. No podemos entenderlo como una discriminación aparte. Y además, también lo que aparece es un nuevo marco de políticas de inclusión, porque el ámbito de aplicación es muy amplio. Claro, ¿qué es lo que pretende la norma? Hacer un entorno más inclusivo en el lugar de trabajo. Es un gran objetivo. Acabar con la discriminación de colectivos vulnerables, hacer una gestión total de la violencia en el entorno de trabajo y no discriminar a nadie, independiente de la relación, como decía antes, incluso no contractual que pueda haber. Clientes, proveedores. En tercer lugar, darle un enfoque totalmente preventivo, que es el que yo creo que ha faltado en nuestra gestión. Claro, obviamente, hemos gestionado el acoso en el trabajo desde la perspectiva meramente jurídica y de demanda y de defensa de la propia empresa a sus propios intereses. Esto va a seguir existiendo, pero no hemos tenido una gestión directamente ligada al factor humano y a la prevención de la violencia. Bueno, o sí, quiero decir, no puedo hablar de todas las empresas, ¿no? Pero no ha sido lo que más ha caracterizado. Hay claramente un deber de protección del empresario. Ya existía de antes, es decir, el convenio no va a cambiar esto. Y que, bueno, pues el empresario puede ser sancionado o tener un recargo de prestaciones, como decía Xavier, ¿verdad? En una de sus sentencias ya había comentado. Bueno, pues en un caso de acoso estamos en el mismo ámbito que esa interpretación que nos ha contado Xavier en su charla de antes, ¿no? Igualmente, lo que decía del ámbito de aplicación, ese gran alcance no simplemente es inclusivo, es decir, yo diría que la norma lo que busca incluso es tener un impacto positivo más allá de la empresa, incluso en la comunidad. Con lo cual, esto también toca ya palos de RSC, de responsabilidad social corporativa, no simplemente temas de igualdad. Como estáis viendo, por eso le llamo a la norma, tiene un carácter unificador. Hoy en día en las empresas hemos parcializado diferentes áreas de gestión y mucha culpa la han tenido las regulaciones, pero esto va a volar por los aires. Es decir, todo esto va a cambiar. Por lo menos debería cambiar si queremos ser coherentes con la aplicación de la norma. Como veis ahí, también hay que hacer un seguimiento de lo que podríamos llamar trabajadores especialmente sensibles o lo que podríamos llamar más bien puestos especialmente sensibles. Es decir, aquellos puestos que tienen, es decir, en la gestión preventiva, establecer ya a priori
pues qué tipo de limitaciones tienen o qué especial sensibilidad tienen algunas ocupaciones o puestos, o este tipo de cosas, ¿no? Fijaros, también lo comentaba antes, el menor peso que va a tener la interpretación del centro físico de trabajo, que tenía una gran interpretación, ¿no? Antes sabéis que había muchas consultas jurídicas, ¿no? Si el conflicto se está dando dentro del centro, pero claro, es que el origen está fuera, incluso las normas, muchas normas, bueno, pues esto también va a tener una gran repercusión en la interpretación, ¿no? Es decir, más que de centros físicos de trabajo o entornos de trabajo, vamos a hablar dentro de la interpretación del acoso de la actividad relacionada con el trabajo. Es decir, ahora mismo, como veis ahí, hay un gran impacto de lo que es el concepto de trabajo a distancia. Esto va a complicar mucho más la investigación. Es decir, nos estamos relacionando ya menos físicamente. También, evidentemente, va a haber un importante incremento a la importancia que tiene la protección de la intimidad y la confidencialidad. Esto va a ser complejo, ya lo digo, porque está siendo complejo actualmente. Y bueno, y además relevantes modificaciones en el ordenamiento jurídico, lo que decimos, ¿no? Esto lo que se espera es pues bueno, pues no sé si progresivamente o esto será de golpe, no lo sabemos, pero evidentemente si esto se ha ratificado tenemos que ir a un entorno de coherencia normativa. Es decir, ahora mismo aquí tiene que cambiar cosas en el ámbito jurídico español. Bueno, antes de entrar a las preguntas, también os he traído un vídeo del que yo creo que sonará, porque antes estábamos, ¿verdad? Suena. Pues nada, cuando queráis, si queréis, lo ponemos. Ay, pero perdonad. No sé si lo tengo que activar yo. No worker, persons with employer's duties, woman, man, trainee, job seeker, migrant. No one should have to choose between their right to work and their physical, mental and sexual integrity and dignity. The ILO Convention C-190 aims to stop violence and harassment at work, a binding commitment by all, for all. A commitment that requires governments, employers and workers and their organizations to work together for equal rights and opportunities and a world of work based on dignity and respect. C-190 gives people across industries and countries the chance to get their rights respected through prevention and protection, enforcement and remedies, guidance and training. An inclusive, integrated and gender-responsive approach to shape a future of work free from violence and harassment for all. We no longer accept any form of violence and harassment in the world of work. Let's turn this vision into a reality and make work safe for everyone, everywhere. Get involved. Call on your government to ratify and implement C-190. For more, visit ilo.org/C190. Bueno, pues ahí tenéis el vídeo promocional. Hay un kit de información tremendo por parte de la OIT. Sobre todo sabéis que está organizado en la Comunidad Iberoamericana. En castellano hay mucho material. De hecho, si queréis meteros como algo que queráis hacer a nivel divulgativo o iros preparando, pues vais a tener mucho material para apoyaros a nivel de comunicación dentro de la empresa. O sea que ahí tenéis un poco de todo. No sé si queréis hacer cualquier pregunta, no sé, Jordi. Vamos bien, el tiempo nos queda un poco. Gracias, Fernando. Antes de pasar al turno de preguntas, recordaros que tenéis una encuesta donde podéis ir valorando las ponencias y aportarnos ideas, sugerencias para próximas asambleas. Dicho esto, damos paso al turno de preguntas. Recordad identificaros con vuestro nombre y nombre de la empresa a la cual pertenecéis. Mientras, Fernando, si no hay de momento preguntas, sí que a mí me ha llamado la atención lo que has comentado de cultura relacional, prever sanciones. Yo recuerdo que quizás hace dos asambleas atrás o una, tuvimos una intervención de Inspección de Trabajo, hablaba en un marco distinto, hablaba de desconexión digital y hacía especial incidencia en que Inspección de Trabajo buscaba que la empresa le demostrase un papel activo y que fuese un paso por delante a la hora de implantar políticas de desconexión digital, ¿no? No que únicamente publicase la política y me espero a que sea el trabajador que me demande, sino que yo, empresa, voy por delante y voy implantando herramientas de desconexión digital. Aquí intuyo que vamos por el mismo camino, ¿no? Sí que vamos a buscar si hay previsión de sanciones, pero también me está demandando
acciones de cambio cultural, acciones formativas que complementen únicamente el aplicar sanciones, ¿no? Igual que los accidentes de trabajo, las empresas creamos un entorno donde hacemos más probable que salgan estos incidentes, Jordi, ¿vale? Normalmente lo que tenemos es un marco normativo donde nos establece dónde están las faltas y dónde están los delitos. El acoso hasta ahora era una compleja figura jurídica, muy difícil además de demostrar y con una gran dispersión de interpretación normativa. Es decir, que si nos leemos las sentencias de los jueces, hay una disparidad tremenda. Es decir, habíamos llegado casi a un... Claro, esto creaba una indefensión. Claro, ciertamente. ¿Qué es una posición activa dentro de una gestión del acoso? Pues igual que los accidentes de trabajo, el acoso no es muy frecuente. Si nosotros tenemos una cultura, sabemos que aquellas culturas desarrolladas, empresariales, ya cuidan las relaciones sociales. Sabemos que tienen un nivel de tolerancia. ¿Cómo se articulan estas políticas? No tiene por qué articularse como un procedimiento preventivo, anticipador. No debemos hacer una inspección de seguridad, a ver si a lo mejor es buena idea hacer una inspección de seguridad, a ver si la gente se está hablando mal o no está colaborando entre ellos o existe algún tipo de rivalidad, ¿no? Puede ser una buena idea, pero no necesariamente. Es decir, cada empresa va a tener su situación. Entonces, bueno, lo que se nos pide es una triangulación. Vamos a tener unos indicadores. Los indicadores son quejas, denuncias. Es decir, eso yo creo que es un protocolo ya reactivo, pero suficientemente profesionalizado. Peticiones de cambiar de departamento. Comentarios que se pueden articular a través de procedimientos previstos. Eso ya nos va a dar una gestión, unos indicadores. La evaluación de riesgos psicosociales articulada como algo útil. Es decir, sabemos que es un proceso participativo, depende de unas encuestas, podemos hacer un trabajo un poco más exhaustivo, podemos establecer charlas con los trabajadores, bueno, pues ahí pueden aflorar también determinadas cosas. Y lo que se trata es de ser proactivos, es decir, bueno, pues si tenemos unidades de trabajo, sabemos que además, pues por ejemplo, la evaluación de riesgos psicosociales en casos particulares no va a aflorar el problema, ¿vale? Pero sí podemos tener un sistema de vías de denuncia previsto, que no sea simplemente que busquemos una vía intermedia, es decir, darle a los trabajadores la posibilidad, por ejemplo, de no tener que iniciar un procedimiento jurídico de demanda, sino simplemente dar la oportunidad de dejarles hablar y que alguien intervenga a otro nivel para solucionar un problema. Porque yo lo que veo es que al final esas vías de reclamación y de denuncia son tan estrictas y tan jurídicas que la propia organización alimenta la demanda posterior. Porque no le hemos dejado otra vía al trabajador, ¿vale? Es decir, lo ha ido a hablar con prevención, prevención te dice no puedo hacer nada, activa la denuncia. Vamos a hablar con el sindicato dice yo no puedo hacer nada, activa la denuncia. Claro, entonces entre el todo y el nada vamos a la demanda jurídica, ¿no? Pues ese tipo de actuaciones, una evaluación de riesgos con valor, un seguimiento de indicadores. Bueno, si estamos viendo que hay muchas demandas de dejar un departamento, pues probablemente esté pasando algo. Si tenemos muchas quejas sobre un supervisor, pues bueno, ¿por qué no acercarnos a ver qué está pasando sin tener luego que tener que ir a sancionar, ¿no? Igual podemos intervenir tempranamente en un conflicto y evitar mucho demandas posteriores. No hay estudios todavía consolidados sobre esto, pero los conflictos en el trabajo, en horas perdidas, todavía no está suficientemente dimensionado. Es decir, cualquier conflicto en el trabajo supone paradas de producción, supone reuniones interminables. Se puede cuantificar. Esto es el secreto de la gestión, Jordi. Es decir, puede ser, eso que te pide la inspección podemos articular de muchas maneras, ¿vale? Otra cosa es esa voluntad. Antes lo decía, probablemente es en esa cultura jurídica que yo no digo que tener una aproximación a relaciones laborales sea mala, es decir, es necesaria. Pero a veces, desde el punto de vista de interpretación normativo, todo aquello que no tenga interpretación legal parece que no existe. Entonces, hasta que no llegamos a los insultos, no intervenimos dentro de la empresa. Ser valientes e ir un poco más allá, eso me refería yo con crear una cultura, ¿no? Es decir, a veces hay que bajar ahí a la planta de producción y decir, no, mira, no puedes poner motes, no, mira, no puedes juzgar el trabajo de tu compañero, no puedes amenazar, no puedes gritar, no puedes utilizar ese tono con las personas. Eso hay que educar.
Esa es la gestión que se nos está pidiendo. Eso es crear una cultura. Y hacerlo de una manera positiva, no ir detrás del que lo hace mal. Crear una cultura de valor, igual que creamos una cultura preventiva de seguridad y salud en el trabajo. Sabemos que ir detrás de la gente para que se ponga el casco, ¿verdad?, pues es un coste, sobre todo humano, porque tienes que ir detrás de la gente, ¿eh?, de inversión de tiempo, de esfuerzo y además a veces relativamente útil. Sin embargo, cuando le damos valor a la seguridad y salud en el trabajo y recompensamos a aquellas personas que hacen buen uso de las normas, de los equipos de seguridad, creamos un valor, promocionamos precisamente, creamos un valor profesional y además sabemos que de manera participativa funciona mejor el sistema, porque las propias personas se vuelven proactivas para alimentar el sistema. Pues esto es un poco igual.